Hola, 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 mis queridos amantes del drama turco y del corazón. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les interesa muchísimo, un tema que sigue dando que hablar, y que, seamos honestos, nos tiene a todos un poquito obsesionados: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si son como yo, seguramente todavía suspiran al recordar esos momentos mágicos que nos regalaron juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sen Kalkam fue una verdadera explosión de química, de romance, de esas comedias románticas que te dejan con una sonrisa tonta en la cara durante días. Y claro, la confirmación de su relación en la vida real fue la cereza del pastel, el sueño hecho realidad para miles de fans que veían en ellos la pareja perfecta. Pero como todo cuento de hadas, este también llegó a su fin. Y aunque ya ha pasado tiempo, la pregunta sigue en el aire: ¿qué los separa ahora? ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? Hoy vamos a sumergirnos en este misterio, analizaremos las pistas, los rumores, las declaraciones, y todo lo que se ha dicho y escrito sobre esta ruptura que todavía duele en el corazón de muchos. Así que prepárense un café, acomódense en su sillón favorito, y acompáñenme en este viaje lleno de especulaciones, verdades a medias y, por supuesto, mucho drama turco. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus estrellas turcas favoritas. ¡Vamos allá! Bueno, vamos a empezar por el principio. Recordemos cómo surgió este romance de ensueño. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Sen Kalkam, una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La química entre ellos era innegable, se sentía a través de la pantalla. Y no solo eso, ambos son actores talentosos, carismáticos y con una energía arrolladora. Era inevitable que la chispa saltara. Al principio ambos negaban los rumores de romance, insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y los gestos cariñosos los delataban. Era evidente que había algo más que amistad entre ellos. Y finalmente, después de meses de especulaciones, confirmaron su relación durante unas vacaciones en las Maldivas. Fue una explosión de alegría para los fans, que celebraron este romance como si fuera suyo propio. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados y felices. Compartían fotos y vídeos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos, y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos. Parecía que su amor era indestructible. Pero, como suele suceder, las cosas no siempre son lo que parecen. A medida que pasaba el tiempo, empezaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que había diferencias irreconciliables entre ellos, que no se ponían de acuerdo en temas importantes, y que la presión mediática estaba afectando su relación. Y entonces llegó la confirmación: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue un shock para todos. Nadie se lo esperaba. ¿Qué había pasado? ¿Qué había salido mal? Desde entonces han surgido muchas teorías sobre las causas de la ruptura. Algunas apuntan a la incompatibilidad de caracteres. Se dice que Hande es más extrovertida y espontánea, mientras que Kerem es más reservado y reflexivo. Estas diferencias, que al principio podían ser complementarias, con el tiempo se habrían convertido en un obstáculo. Profundicemos en este punto. La personalidad de Hande, a menudo descrita como chispeante y aventurera, la convierte en el alma de la fiesta allá donde va. La hemos visto disfrutar de la compañía de amigos, participar activamente en eventos sociales y abrazar nuevas experiencias con entusiasmo. Kerem, por otro lado, proyecta una imagen más introspectiva y analítica. Si bien no es tímido, tiende a ser más selectivo con su círculo social y prefiere conversaciones significativas a charlas superficiales. Estas diferencias fundamentales en sus personalidades podrían haber creado fricciones con el tiempo. Imaginen las dificultades que podrían haber surgido a la hora de planificar actividades de ocio, tomar decisiones importantes o incluso simplemente gestionar el día a día juntos. La necesidad constante de comprometerse y adaptarse a las preferencias del otro podría haber resultado agotadora a largo plazo. Otros rumores señalan a la presión mediática como factor determinante. Ser una pareja tan mediática, constantemente observada y juzgada, puede ser muy difícil. La falta de privacidad, las expectativas del público y la constante intromisión de los medios pueden desgastar cualquier relación. Este punto es crucial. Hande y Kerem no eran solo una pareja, eran la pareja para millones de fans alrededor del mundo. Cada uno de sus movimientos era analizado, cada fotografía era diseccionada y cada declaración era interpretada al milímetro. Los paparazzi los seguían a todas partes, invadiendo su privacidad y creando un ambiente de constante tensión. Imaginen la dificultad de tener una conversación privada cuando saben que hay cámaras ocultas en cada esquina.
La presión de mantener una imagen perfecta para el público también podría haber sido abrumadora. Se esperaba que siempre estuvieran felices, enamorados y radiantes, sin importar lo que estuviera pasando en sus vidas personales. Esta presión constante podría haber afectado su capacidad para ser auténticos y vulnerables el uno con el otro, socavando la base de su relación. También se ha especulado sobre la posibilidad de que hayan surgido problemas de celos e inseguridades. Ambos son actores exitosos y con muchos fans, lo que podría haber generado situaciones de tensión y desconfianza. Este aspecto es comprensible considerando la naturaleza de su profesión. Hande y Kerem están rodeados de admiradores, trabajan con compañeros atractivos y constantemente reciben propuestas para nuevos proyectos. Es natural que en algún momento puedan haber surgido sentimientos de celos o inseguridad. La industria del entretenimiento es conocida por su competitividad y por la constante búsqueda de la perfección, lo que puede generar dudas sobre uno mismo y sobre la fidelidad de la pareja. Imaginen la dificultad de ver a su pareja besando a otra persona en la pantalla o de leer comentarios halagadores de otros fans. Gestionar estos sentimientos requiere una gran dosis de madurez, confianza y comunicación abierta, algo que quizás no pudieron mantener a medida que su relación se fue deteriorando. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se haya apagado la llama del amor. A veces, las relaciones terminan sin una razón aparente. El amor se acaba, los sentimientos cambian, y las personas deciden seguir caminos separados. Esta es, quizás, la explicación más simple y a la vez la más dolorosa. A veces, el amor no es suficiente. A pesar de la atracción inicial, la compatibilidad, el esfuerzo y el cariño, las personas pueden simplemente dejar de sentirse enamoradas. Los sentimientos cambian con el tiempo, las prioridades evolucionan y lo que antes parecía perfecto puede dejar de serlo. Es posible que Hande y Kerem, a medida que crecieron y maduraron, se dieran cuenta de que ya no eran la pareja ideal el uno para el otro. Quizás sus caminos simplemente divergieron y, en lugar de aferrarse a una relación que ya no les hacía felices, decidieron seguir adelante por separado. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han mantenido un perfil bajo sobre su ruptura. Ninguno de los dos ha dado detalles sobre las causas de la separación, y han evitado hablar públicamente del tema. Esta discreción ha alimentado aún más la curiosidad de los fans, que siguen buscando pistas y analizando cada uno de sus movimientos en redes sociales. Cada foto, cada comentario, cada interacción es interpretada como una señal, una pista sobre lo que realmente pasó entre ellos. La falta de información oficial ha convertido la ruptura en un enigma que los fans intentan resolver a toda costa. Desde analizar sus perfiles de Instagram en busca de pistas ocultas hasta interpretar el lenguaje corporal en entrevistas, los fans están decididos a descubrir la verdad detrás de la separación. Se han creado foros y grupos de discusión en línea donde se comparten teorías y se analizan cada detalle de la relación. Algunos fans incluso han contactado a fuentes cercanas a la pareja en busca de información privilegiada. Esta obsesión por la vida privada de Hande y Kerem es comprensible, considerando la conexión emocional que muchos sintieron con su relación. Para muchos fans, su romance era un ejemplo de amor verdadero y un escape de la realidad cotidiana. Verlo desmoronarse ha sido una decepción dolorosa, y la necesidad de entender por qué sucedió es una forma de intentar encontrar un cierre. Pero lo que sí sabemos es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande Erçel se ha enfocado en su carrera como actriz, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las estrellas turcas más populares del momento. También se la ha relacionado sentimentalmente con otros hombres, aunque ella ha negado todos los rumores. La hemos visto brillar en nuevos papeles, demostrando su versatilidad y talento. Ha incursionado en proyectos internacionales, ampliando su alcance y consolidando su estatus como una estrella en ascenso. Su enfoque en su carrera ha sido admirable, demostrando su determinación y ambición. Los rumores sobre nuevos romances han sido constantes, pero Hande ha sido cautelosa y discreta, protegiendo su vida privada de la atención mediática. Esto demuestra su madurez y su deseo de controlar su propia narrativa. Por su parte, Kerem Bürsin también ha continuado con su carrera, trabajando en nuevas series y películas, y expandiendo sus horizontes profesionales. Se le ha visto viajando, disfrutando de su tiempo libre y rodeado de amigos y familiares. Al igual que Hande, ha evitado hablar de su vida personal y se ha mantenido enfocado en su trabajo. Kerem ha explorado nuevos géneros y ha asumido roles desafiantes, demostrando su compromiso con su oficio. Su presencia en redes sociales ha sido constante, compartiendo momentos de su vida personal y profesional con sus fans. Al igual que Hande, ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental, evitando especulaciones y rumores. Esto demuestra su profesionalismo y su deseo de ser juzgado por su talento y no por su vida amorosa. Es importante recordar que aunque los extrañemos juntos, tanto Hande como Kerem tienen derecho a rehacer sus vidas y a encontrar la felicidad por separado.
No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren, ni podemos juzgarlos por sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es seguir admirando su talento, apoyando sus proyectos y deseándoles lo mejor en sus caminos individuales. Y por supuesto podemos seguir recordando con cariño los momentos mágicos que nos regalaron juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué los separa ahora? Más allá de las posibles causas de la ruptura, creo que lo que realmente los separa es el tiempo. El tiempo cura las heridas, permite sanar el corazón y seguir adelante. El tiempo les ha dado la oportunidad de crecer como personas, de madurar y de encontrar su propio camino. El tiempo es un factor crucial en cualquier ruptura. Permite procesar las emociones, superar el dolor y aprender de la experiencia. El tiempo también puede cambiar la perspectiva y permitir ver la relación desde una nueva luz. Tanto Ande como Kerem han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que funcionó y lo que no funcionó en su relación, y para tomar decisiones sobre su futuro. El tiempo les ha brindado la oportunidad de reinventarse a sí mismos y de construir una vida que les haga felices. También los separa la distancia. Aunque ambos viven en Turquía, sus agendas profesionales los mantienen ocupados y viajando constantemente. Es probable que no tengan mucho tiempo para verse ni para mantener una relación cercana. La distancia física puede ser un factor determinante en el fin de una relación. La falta de tiempo para compartir momentos juntos, la dificultad para comunicarse y la sensación de desconexión pueden erosionar incluso el amor más fuerte. Las exigentes agendas de Ande y Kerem, que los obligan a viajar constantemente por trabajo, podrían haber dificultado mantener una relación cercana y significativa. La falta de tiempo para verse y para conectar a un nivel emocional podría haber contribuido a la ruptura. Y por último, creo que los separa la necesidad de seguir adelante. Ambos son jóvenes, talentosos y con mucho futuro por delante. Tienen derecho a buscar la felicidad y a construir la vida que desean, aunque eso signifique separarse del otro. La necesidad de crecer, de evolucionar y de encontrar la felicidad personal es un derecho fundamental de todos. Ande y Kerem son jóvenes y talentosos con un futuro brillante por delante. Tienen derecho a perseguir sus sueños, a explorar nuevas oportunidades y a construir una vida que les llene de satisfacción. Si eso significa separarse y seguir caminos diferentes, es una decisión que deben tomar sin remordimientos. Entonces, para resumir todo lo que hemos hablado hoy, recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una pareja que nos enamoró a todos. Su romance fue un cuento de hadas que terminó, pero que nos dejó muchos momentos inolvidables. Aunque ya no estén juntos, ambos siguen siendo actores talentosos y exitosos, y merecen todo nuestro respeto y admiración. Las razones exactas de su ruptura siguen siendo un misterio, pero lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y están buscando la felicidad por separado. Y eso es lo que importa al final. Y bueno, mis queridos amantes del drama turco, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando juntos este tema que tanto nos apasiona. Recuerden que estos son solo especulaciones y teorías, y que la verdad solo la conocen Hande y Kerem. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que algún día Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue la verdadera causa de su ruptura? Déjenme sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.